Bien, atención los estudiantes del nivel 4 dentro del curso del Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. Para esta semana nos toca hablar sobre este tema concerniente a lo que son los sujetos de derecho. ¿Quiénes son los sujetos de derecho, no? ¿En dónde están estipulados nuestros sujetos de derecho? Obviamente, nosotros sabemos que cada uno de nosotros tiene derechos. Así como tiene derechos, también tiene son atribuciones y a la par también tenemos obligaciones. Entonces, cuando hablamos de los sujetos de derecho, vamos a determinar que nuestro Estado peruano reconoce a 4 sujetos de derecho. Y como dice, estos 4 sujetos de derechos van a tener atribuciones y también van a tener obligaciones. Cada uno de ellos va a estar determinado en cada una de estas estructuras. A ver, vamos a partir. ¿Qué es un sujeto de derecho? Vamos a partir en primer lugar que nos dice, es un centro de imputación de derechos y deberes. Un centro de imputación donde se le da derechos y también tiene que cumplir deberes, tiene que cumplir responsabilidades. Entonces, desde el aspecto legal, eso es el sujeto de derecho. Ahora, vamos. 2. ¿Quiénes son los sujetos de derecho? Miren, jovencitos, dentro de los sujetos de derecho, vamos a visualizar los siguientes, ¿no? Acá tenemos, en primer lugar, al concebido. Es el primer sujeto de derecho. 2. La persona natural. 3. La persona jurídica. Y 4. La organización de personas no inscritas. Estos son los 4 sujetos de derecho. Cada uno con sus ciertas atribuciones que a continuación vamos a pasar a explicar. Entonces determine que la persona humana, por el mero hecho de ser, como su mismo nombre dice, una persona humana, ya posee dignidad, ya posee que se le reconozca derechos y deberes. Ahora, nosotros sabemos que el primer sujeto de derecho, acá ustedes pueden visualizar, es el concebido. Entonces, este es el primer sujeto de derecho, jovencitos. ¿Qué nos dice? Es el sujeto de derecho en todo cuanto le favorezca. La vida humana comienza con la concepción. ¿Cuándo o desde cuándo se habla de sujeto de derecho desde concebido? Se habla específicamente, miren acá, desde la concepción. Y profesor, ¿cuándo se da la concepción? Desde la unión de un óvulo con un espermatozoide. Ahí específicamente estamos hablando de la concepción. Y a partir de ahí ya es un sujeto de derecho. En todo cuanto le favorezcan principalmente, ¿ya? En todo cuanto le favorezca. Entonces tengan en cuenta, jovencitos, que el primer sujeto de derecho no es desde el nacimiento, sino es antes del nacimiento, desde que se encuentre en el vientre de la madre. Específicamente para ello se tiene que dar la famosa concepción. Algunas personas ya por aspectos legales, inclusive por patrimonios, sí o sí hacen valer este sujeto de derecho, todo cuanto le favorezca. Para que reconozca y reclame su sujeto de derecho es que este concebido tenga que nacer, obviamente tenga que nacer vivo, ¿no? Para que le reconozcan su sujeto de derechos. Entonces se entiendan esto, jovencitos. Desde esto inicia esta perspectiva legal de que ya todos nosotros tenemos derechos desde antes del nacimiento, que vendría a ser la concepción. Segundo sujeto de derecho. Ahora, vemos acá el segundo sujeto de derecho. ¿Quién es el segundo sujeto de derecho, profesor? Se le considera a la persona natural. ¿Y desde cuándo tiene o es sujeto de derecho esta persona natural? Desde miren acá, desde su nacimiento. ¿Y hasta cuándo o cuándo culmina sus derechos y sus deberes de esa persona? Cuando se muera. Obviamente, si se produce la muerte, terminará el fin de la persona natural. Ahora, cuando hablamos de la persona natural, como hace mención, es toda persona desde el nacimiento. Nosotros, hasta la muerte. Nosotros estamos acá dentro de las personas naturales. Ya sean, escuchen, menores de edad antes de los 18 o mayores de edad después de los 18.
Pero acá, dentro de esta persona natural, va a tener capacidades jurídicas, que es la capacidad de goce y capacidad de ejercicio, que ahora lo vamos a determinar en el otro video. ¿Está bien? Entonces, para poder finiquitar, la persona natural es aquel sujeto de derecho o un centro de imputación de derechos y deberes a partir del nacimiento hasta su muerte. ¿No es cierto? ¿Listo? Por eso es que los hijos recién nacidos necesitan asistencia, específicamente de alimentos. Necesitan que esos padres que han engendrado a ese menor de edad le satisfagan sus necesidades, ¿no? Y a esto hace mención que es un sujeto de derechos. Bien, en el tercer lugar tenemos el sujeto de derecho de la persona jurídica, ¿ya? Es el tercer sujeto de derecho de la persona jurídica. Bien, ¿cuál es la diferencia entre la persona natural y la persona jurídica? Que para que esta persona o este sujeto de derecho de la persona jurídica pueda existir, necesita su constitución o su registro en los registros correspondientes. O sea, una inscripción que lo pueda constatar. A ver, para que ustedes puedan identificar más fácil, vamos a dar primero el concepto. ¿Qué nos dice? La persona jurídica es un individuo o entidad. Ustedes saben que sin tener existencia individual o física, está sujeto a derechos y obligaciones. ¿Bien? Sí. Bien. Entonces, como te estaba haciendo mención, estos dos temitas son de la próxima semana, pero vamos a determinar a quién se le llama la persona jurídica, para que ustedes puedan entender. Ustedes conocen de repente la marca en aceites Primor, ¿no? Primor, muy bien, sí, me imagino que sí. Esa marca Primor vendría a ser la persona jurídica, y es por eso que hace mención que sin tener existencia individual o física está sujeta a derechos y deberes. Esa marca está sujeto a derechos, va a tener derechos, pero también va a tener deberes, responsabilidades que tiene que asumir, de repente en tributar al Estado peruano. Entonces, date cuenta que las personas jurídicas son las instituciones, principalmente las instituciones constituidas o creadas por una persona o por un grupo de personas. Pero esto ya lo vamos a trabajar la próxima clase. Ahora vamos, 2, esto vendría a ser la 3. Y ahora en la número 4, miren acá, tenemos la organización de personas no inscritas. La organización de personas no inscritas, como su mismo nombre dice, son aquellas que no se constituyen mediante escritura pública. O sea, que no han hecho constatar su inscripción en los registros correspondientes. A esto se le llama la organización de personas no inscritas. Podría ser un ejemplo, y la próxima semana lo vamos a ver, la Asociación de Mototaxistas de la Avenida Mariátegui. Son una asociación, ejemplo, Asociación de Mototaxistas de la Avenida Mariátegui, eso es su nombre, pero que no han logrado constituirse o inscribirse para que sean consideradas como las personas jurídicas, ¿no? ¿Está claro? Listo. Entonces esto la próxima clase lo vemos. Ahora, ya dentro del plano vamos a hablar específicamente sobre la persona natural. ¿A quién consideramos como persona natural? Te dije, aquella persona o aquel sujeto de derecho desde el nacimiento hasta la muerte. Dentro de estos sujetos de derecho vamos a tener las principales características. Número 1, todos los individuos de la especie humana, ¿no? Todos nosotros somos o estamos dentro de la persona natural. 2, la existencia legal de la persona natural comienza al nacer, ya les dije, comienza al nacer y concluye con la muerte. O sea, se le imputa desde el nacimiento los derechos y también hasta la muerte se le imputan los derechos y los deberes. Si esa persona es responsable de algo, obviamente tiene que cumplir, ¿no? Tiene que cumplir con sus responsabilidades. Si a esa persona se le infringe un derecho, obviamente se le tendrá que reparar esos derechos. Entonces tengan en cuenta que eso es la persona natural. Tu papá, tu persona,
mi persona. Estamos dentro de las personas naturales. Tenemos derechos y deberes. Somos un centro de poder, de imputación que recae sobre nosotros los derechos y los deberes. Pero imagínate que ya mi persona tiene junto con otra persona, nos hemos asociado y hemos formado una empresa. Entonces ya se constituyó una persona jurídica. El nombre de esa empresa y específicamente esa institución ya vendría a ser la persona jurídica. ¿Está claro? Listo. Ahora, la persona natural, nosotros, cada uno de nosotros, va a tener atributos. Dentro de estos atributos, ¿qué vamos a visualizar? En primer lugar vamos a ver el nombre. ¿Qué es el nombre? Dice, determinado por los progenitores. ¿Determinado por qué? Por nuestros padres, porque nuestros padres son los que nos dan nuestros nombres. Se registra en la municipalidad del distrito. Depende de dónde hayas nacido, ¿no? Yo he nacido en la municipalidad del Tambo. Imagino que tú, principalmente la mayoría de ustedes, en la municipalidad de Tarma, ¿no? Listo. Está formado por un nombre y un apellido. Desde el aspecto legal, tiene que llevar este sujeto de derecho un nombre y un apellido. Los nombres no determinan la cantidad. Hay personas que tienen un solo nombre, pero conozco personas que puedan tener hasta 3 o 5 nombres. ¿Está claro? Listo. De igual manera, el apellido. El apellido se determina que debe ser el primer apellido del padre y el primer apellido de la madre. Entonces, esto es el primer atributo de la persona natural, que tiene que tener un nombre. Esto es un derecho. ¿Está claro? Listo, vamos. Segundo, de igual manera tiene que tener un domicilio. ¿Qué es el domicilio? Es el lugar donde permanece o vive una persona. Nuestro domicilio. El cual nos sirve para muchos aspectos, ¿no? Para que puedan conocer la ubicación de nuestra casa. Pero más adelante ya nos sirve para que podamos, o sea, el centro o el lugar desde un aspecto jurídico donde se nos reconozca. Entonces el domicilio, jovencitos, cada uno de nosotros va a tener que constatar, ¿no? Sí o sí, un domicilio. El domicilio legal, como se dice, ¿no? El domicilio donde perduramos el resto de nuestras vidas. Bien, otro, el estado civil. Situación que ocupa dentro de la familia o la sociedad. Cuando hablamos del estado civil, automáticamente vamos a determinar nuestra edad, sexo, si es que somos casados, si es que somos solteros, etcétera, ¿no? Eso es el estado civil, que es la situación que ocupamos dentro de la sociedad o dentro de una familia, ¿no? ¿Para qué? Para fines propios, ¿no? Que cada uno de nosotros va a poder determinar. ¿Está claro, jovencitos? Listo. Vamos ahora con el patrimonio. Bien, de igual manera, la persona natural dentro de sus atributos va a tener patrimonios o patrimonio. ¿Qué nos dice o qué es el patrimonio? Es el conjunto de derechos y obligaciones que son susceptibles de valorarse económicamente, ¿no? Ejemplo, dentro de mis patrimonios, podría ser de repente que tengo una casa, un terreno, un carro. Entonces, esos son susceptibles de valorarse, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? Entonces, jovencitos, tengamos en cuenta que estos son los atributos que tiene principalmente la persona natural. Sí o sí que están dentro de nosotros. A nosotros no nos pueden llamar por una chapa o por un apelativo. Sí o sí tenemos un nombre, ¿no? Nombre y apellidos que ya les determiné. Igual manera el lugar de residencia o el lugar de permanencia donde nosotros estamos. El estado civil, de igual manera, la situación que ocupamos dentro de la sociedad, ¿no? Cada uno de nosotros para nuestros propios fines. Igual manera el patrimonio, ¿no? Dentro del estado civil podría estar específicamente cuando una persona se queda viudo, ¿no? ¿Está bien? Claro, son para propios fines. Bien, ahora, miren acá en esta partecita. ¿Qué dice? La capacidad jurídica. A ver, la persona natural
el segundo sujeto de derecho, que es la persona natural, desde el nacimiento hasta la muerte, va a tener estas dos capacidades. En primer lugar, va a tener la capacidad de goce. ¿Qué quiere decir? Va a gozar, como su mismo nombre dice, de sus derechos. ¿Ya? Listo. Puede gozar, disponer de sus derechos. ¿Surge donde dice? En el nacimiento. La capacidad de goce surge en el nacimiento. Ahora, ¿qué derechos va a gozar? Va a gozar principalmente, va a gozar de sus derechos civiles. Ustedes saben que cuando hablamos de los derechos civiles, es derecho a tener un nombre, derecho específicamente de tener una identidad, derecho a la libertad, derecho a transitar libremente, derecho, etcétera, ¿no? Etcétera, de derechos que podemos determinar. Son los derechos fundamentales que están estipulados en el artículo 2. O sea, ustedes, la capacidad de goce, todos nosotros lo tenemos. Pero ahora escúchenme, cuando uno llega a los 18 años, y acá lo vamos a poner, miren acá, va a aparecer otro tipo de capacidad, que es la capacidad de ejercicio, de ejercer nuestros derechos. Como su mismo nombre dice, es el ejercicio que asumimos. Ya no solamente vamos a gozar, sino ahora vamos a ejercer estos derechos. ¿Y cuándo aparece? A los 18 años. Ahora dice, surge en la mayoría de edad. Es el ejercicio para sus derechos, ¿no es cierto? Tanto civiles, o sea, aparecen más derechos civiles, pero miren acá, para tener responsabilidad con sus derechos políticos. Profesor, ¿y cómo es eso? Tú, antes de los 18 años, puedes sufragar, puedes elegir al presidente de la república o a un alcalde. No, ¿sí o no? Entonces, date cuenta que cuando tienes la capacidad de goce, simplemente eres responsable de tus derechos civiles. Pero cuando tienes la capacidad de ejercicio, aparte de tus derechos civiles, aparecen más derechos políticos. Y así como aparecen más derechos, también van a tener que aparecer más responsabilidades como sujeto, ¿no? La responsabilidad de ir a sufragar, el derecho de sufragar, el derecho de elegir y ser elegido, que sería la capacidad de ejercicio, porque aparecen o tienes la capacidad de ejercer más derechos, tanto civiles como políticos. ¿Está claro? Listo. A eso se llama lo que es la capacidad de ejercicio y la capacidad de goce. Ahora vamos a nuestra actividad. Ya. Tomando en cuenta todo lo que hemos aprendido, o el día de hoy que hemos hablado de los sujetos de derecho, vamos a resolver actividad en el aula. ¿Cuántos sujetos de derecho son? 4, ¿no? Listo. ¿Desde dónde una persona es sujeto de derecho? Desde la concepción, ¿no? Luego sigue la persona humana, luego la persona jurídica, que son las instituciones, y luego las personas no inscritas en los registros correspondientes, ¿no? Que ya la próxima semana vamos a hablar. Pregunta número 1. Dice, puntos suspensivos, es el sujeto de derecho desde el nacimiento. ¿Quién es sujeto de derecho a partir del nacimiento? Del nacimiento, ¿no? Como dice, del alumbramiento, desde el nacimiento. ¿Quién? Acá como dice, la persona humana. Si tuviese dicho la pregunta, ¿quién es sujeto de derecho desde la concepción? Sería el concebido, ¿no? ¿Está bien? Entonces la clave acá sería la A. 3. Sujeto de derecho que carece de deberes. ¿Habrá algún sujeto de derecho que carece de deberes? Simplemente habrán derechos en cuanto le favorezcan. ¿Solamente derechos? Sí. No te olvides que el sujeto de derecho es el concebido. Vamos. Según el Código Civil existen 4 clases de sujeto de derecho. ¿Cuál no corresponde? No corresponde a cualquier ser vivo. No, ya les he determinado. Hay 4 sujetos de derecho. La protección de la vida humana se realiza desde la concepción de la unión de un óvulo con un espermatozoide. Sujeto de derecho que es el centro de derechos y deberes desde su nacimiento. A. La persona natural.
Con esto estamos acabando la primera parte. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bien, no hay tareita esta semana. Lo que tenemos que hacer es la transcripción de esto.